RH Digital ha organizado 3 almuerzos con directores y directoras de recursos humanos para analizar las últimas novedades fiscales y cómo éstas afectan a la retribución de los directivos. El Club Senoncop, en Madrid, fue el lugar elegido para compartir las impresiones de estos profesionales que gestionan el capital humano de las compañías, así como la experiencia de Willis, consultora financiera y de recursos humanos. Para Willis ha sido muy gratificante participar en estas jornadas que ha organizado RH Digital. Hemos estado en contacto con diferentes directores de recursos humanos y hemos compartido diferentes opiniones, incertidumbres, preocupaciones y consideramos que estar en contacto con diferentes recursos humanos de diferentes sectores es muy interesante para todos. Todos los asistentes a los almuerzos coincidieron en resaltar lo interesante y productivas que resultaron estas jornadas en un entorno de auténtico lujo. Lo que está ocurriendo ahora era un cambio necesario, lo que no sé si está del todo totalmente bien dirigido, bien enfocado. Concretamente la parte fiscal pues se ha cogido, yo creo que más en concreto el perfil de gente que estamos más direccionados con la nómina, estamos más cogidos por el tema de la nómina. Yo creo que la parte para conseguir más recaudación fiscal, que es comprensible y que es razonable, se puede hacer desde varios puntos de vista y varios enfoques. Se ha cogido, yo creo que el camino más sencillo, incrementando automáticamente a la gente que tiene salarios definidos. Eso desde el punto de vista fiscal. Desde el punto de vista laboral, yo creo que es una reforma necesaria. Efectivamente, con respecto a otros países, estamos por encima de la media de los países europeos. Yo creo que es la repercusión que puede tener en medio plazo será posiblemente positiva, en corto plazo, previsiblemente, tener más facilidad o más posibilidad para las compañías en hacer reestructuraciones, posiblemente haya un pico de algunas salidas y esperemos que ese pico que hay inicialmente se compense luego con un crecimiento más alto y más fuerte posteriormente. Del IRPF, la modificación que ha habido, pues a nivel, te diría, de lo que ha trabajado toda la plantilla, ha sido bastante desconcertante, ¿no? Las personas pues nos transmiten su gran preocupación por la situación actual y de asumir una situación en la cual pues se ven como sufridores de algo que ha ocurrido a nivel generalizado y que hay que asumir de una forma muy paciente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y en cuanto a la reforma laboral, muchísima inquietud. Nosotros, por ejemplo, hemos hecho incluso charlas con la plantilla, tanto porque gestionamos servicios con una mano de obra intensiva de una forma muy amplia, pues tanto a nivel de trabajo como a nivel de trabajador, preocupante, inquietante, y vamos a ver qué impacto tiene real en la economía y en la situación laboral, pero de momento muchísima inquietud. Hombre, a nadie le gusta que le toquen el bolsillo, efectivamente, con el IRPF, pero bueno, como se supone que todo es para poder sufragar los gastos que cuesta toda la estructura del Estado, pues bienvenido sea. Esperemos que haya muchas carreteras, muchas escuelas, hospitales, etcétera, etcétera, en la parte que toca al Estado y a las autonomías. Y bueno, lo único que ocurre es que los trabajadores se tienen que adaptar a ellos. La reforma fiscal nos afecta al bolsillo de los trabajadores por cuenta ajena, sobre todo. Y bueno, vamos a ver si eso resuelve y sirve, ¿no? Lo importante es lo que se hace con nuestros impuestos, aparte de lo que nos toca pagar, ¿no? La gente no lo ha recibido bien, pero yo creo que en el fondo lo entiende. Y si esto se usa y se usa para bien, yo creo que será una buena medida. Y al final se aceptará. La cuestión es cómo lo administran, ¿no? Y en cuanto a la reforma, mira, la reforma era necesaria. La reforma, algunos dicen que nos la imponen desde Alemania. Yo creo que sí nos han empujado a hacerla, pero esta reforma había que hacerla. Nosotros tenemos un mercado de trabajo rígido, un mercado de trabajo que, al margen de la crisis financiera,
ha provocado y provoca muchísimo desempleo, sobre todo cuando las cosas no van bien, y teníamos que abordar este hecho, aunque también sé pues, que a la gente le preocupa, que a la gente le cuesta, que hay además informaciones, yo creo que se concentran demasiado en algunos aspectos que a mí no me parecen que sean tan fuertes o tan dañinos. Yo creo que la reforma lo que busca es más flexibilidad en la gestión. Y dicho esto, también quisiera decir que esto no quiere decir, como también oigo mucho por ahí, que con esto no hacen falta sindicatos ni historias por el estilo. Las empresas seguiremos negociando acuerdos con los comités, porque lo importante es conseguir cambiar las cosas. Si se consigue con acuerdos, mejor que sin acuerdos. La reforma lo único que hace es que equilibra un poco la posición, ¿no? Antes estaba excesivamente orientada a la tutela del trabajo, más que a la tutela del empresario, y ahora pues equilibra un poco las cosas, pero seguiremos teniendo necesidad, y es bueno, de discutir con las representaciones de los trabajadores, con las secciones sindicales, porque siempre es mejor cambiar las cosas de mutuo acuerdo. Son unos momentos en los que lo vemos tan complicado y tan mal a efectos de negocio, a efectos de 5 millones de parados, etcétera, que nos lo tomamos mal, que nos toca en el bolsillo, pero tampoco estamos haciendo demasiada sangre sobre ello, ¿no? Siempre un poco buscando ese punto de vista positivo de ver qué es lo que se hace con el esfuerzo que vamos a hacer, un esfuerzo que por otra parte han acotado un par de años, pero vamos a ver si también es verdad que solo se ha acotado un par de años. Y desde el punto de vista de la empresa, pues lo que obligan es a intentar buscar los sistemas de retribución óptimos fiscalmente hablando, que es lo que te hace ponerte las pilas y obligarte a buscar con innovación y con creatividad diferentes alternativas de retribución dentro del esquema actual, ¿no? Intentando un poco no soslayar, que no se puede soslayar el IRPF, pero sí por lo menos minimizar el impacto dentro de lo que es el salario disponible de los empleados.